En otras palabras, es la obediencia a la palabra de Dios lo que nos da la admisión a la bendición. Cumplir la palabra, todo lo que Dios establece en su palabra, absolutamente todo, no solamente lo que me parece, eh, o lo que me cause emoción, alegría y demás. Porque recuerde que en otra entrega anterior hablábamos sobre la tristeza según Dios. Hay unos mandamientos que tal vez no nos gustan, que nos provocan tristeza, pero dice la palabra de Dios que la tristeza según Dios es para vida, pero la tristeza que es según el mundo es para muerte y para condenación. En la tristeza según Dios no hay nada realmente que padecer, sino que podamos estar alegres, sirviendo a Dios, contentos, disfrutando de todo lo que Dios tiene para nosotros en sus mandamientos, entendiendo que esos mandamientos son para formar en nosotros la persona que Dios quiere que sea, para que, como decíamos en otra entrega, para que seamos verdaderamente alegres, porque hay una felicidad que no es felicidad, hay una alegría que no es verdadera. Y ese es el plan de Dios, para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora bien, versículo 9 dice, para que les sean prolongados los días sobre la tierra, la cual juró el Señor a sus padres que se la había de dar, y a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Dios está hablando que sus palabras son verdaderas, que no va a dejar caer a tierra ninguna de sus promesas, que efectivamente lo que Dios tiene para nosotros es una tierra buena. Cuando dice que fluye leche y miel, está refiriéndose a la bendición, a la abundancia y a todo lo bueno que Dios tiene justamente preparado para los que le amamos. Pero el versículo 10 es fundamental y es importante entenderlo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 11, versículo 10. La tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde han salido, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Repito, la tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde ustedes han salido, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como un huerto de hortaliza. Verso 11. La tierra a la que vas a entrar para tomarla es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida el Señor tu Dios. Siempre están sobre ella los ojos del Señor tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedeces cuidadosamente, a los mandamientos que yo te prescribo hoy, amando al Señor, reitera nuevamente, amando al Señor tu Dios y sirviéndolo con todo tu corazón y con toda tu alma, yo daré la lluvia a su tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarte. Mire cuál es el lenguaje que Dios utiliza para describir la vida que está detrás de la obediencia. Y comerás hasta saciarte. Verso 16. Guárdense pues que su corazón no se deje engañar. Guárdese que su corazón no se deje engañar. Y se aparten para servir a dioses ajenos y se inclinen delante de ellos. Recuerde que las primeras entregas de esta serie hablamos de la idolatría, que la avaricia es idolatría. Verso 17. No sea que se encienda el furor del Señor sobre ustedes, cierre los cielos y no haya lluvia. ¿Se acuerda que hablábamos del temor de Dios? Mire lo que dice. No sea que se encienda el furor del Señor sobre ustedes y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcan bien pronto en esa buena tierra que les da el Señor. Lo que les da Dios, pero no terminará siendo de bendición, aunque Dios se lo dé. Van a terminar pereciendo. Por tanto, verso 18, pondrán estas mis palabras en su corazón y en su alma, las atarán como señal en su mano y serán como insignias en sus ojos. Las enseñarán a sus hijos, hablando de ellas cuando
te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean sus días y los días de sus hijos tan numerosos sobre la tierra que el Señor le juró a sus padres que le había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Porque si guardan cuidadosamente, subraye, porque es algo que Dios hace énfasis en su palabra, si guardan cuidadosamente todos estos mandamientos que yo les prescribo, para que los cumplan, y si aman al Señor su Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndolo a Él, el Señor también echará de su presencia todas estas naciones y las desposeerás a esas naciones más grandes y más poderosas que ustedes. Todo lugar que pise la planta de su pie será de ustedes, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será territorio de ustedes. Nadie se sostendrá delante de ustedes. Miedo y temor de ustedes pondrá el Señor su Dios sobre toda la tierra que pisen, como Él lo ha dicho. Miren pues, verso 26. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Importante entenderlo. Téngalo muy claro, por favor. Yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que yo les prescribo hoy. Y la maldición si no obedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que yo les ordeno para ir tras dioses ajenos que no han conocido. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla, pondrás la bendición en el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal, los cuales estarán al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo, que está en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Porque ustedes pasarán el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor, su Dios, les da. La tomarán y habitarán en ella. Cuídense pues de cumplir todos los estatutos y todos los decretos que les presento hoy delante de ustedes. En el capítulo 26 de Deuteronomio se habla de las bendiciones y las maldiciones, de qué es lo que significa poner las bendiciones en un monte y las maldiciones en otro monte. Es que allí una parte de las tribus de Israel se ponen sobre un monte para proclamar las bendiciones y otros representantes de las tribus de Israel se ponen sobre otro monte y empiezan a proclamar las maldiciones. Pero ojo que hay algo tremendo. Cuando el pueblo empieza a proclamar las bendiciones, bendito serás en tu entrar, bendito en tu salir, bendito, 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 el pueblo, Dios dice que todo el pueblo debe responder amén. Bendito serás por esto, el pueblo dice amén. Bendito serás por aquello otro, el pueblo dice amén. Y así todo el pueblo debía responder amén. Pero también Dios les ordenó que cuando proclamen las maldiciones, maldito serás por esto, maldito serás por lo otro, dice el pueblo también tiene que responder amén. Hoy en día hay un misticismo en las iglesias y no han entendido estos principios. Por eso se ha creado una manera de expresarse como el no amén. Cuando alguien proclama una devastación, proclama un juicio, proclama algo malo, entre comillas, la gente dice, uy, no amén a eso, no amén. Y otros dicen cancelo, otros dicen reprendo, renuncio, rechazo, me desato. Cosas como esas, y es pura mística, porque la Biblia dice, si yo te digo maldito, porque por sí o por no, por lo que yo establezca, no hay cosa que puedas hacer ante eso. El pueblo responde amén, no porque quiera que le venga eso, sino porque estás reconociendo que Dios es la autoridad y que Dios lo establece. Si Dios establece maldición en Malaquías para los que roban a Dios, para los que no le dan a Dios lo que es de Dios, nadie puede contra eso absolutamente nada. Dios es el único Señor. Y que la maldición venga que sobre una persona, aunque la cancele, aunque rechace, aunque reprenda, aunque diga no, cancelo, no, amén,
No por eso va a dejar de venirle. Dios lo ha establecido. Por eso Dios quiere enseñar sujeción y temor al pueblo suyo. ¿Por qué? Porque la situación es la siguiente. Si Dios estableció una maldición, la gente lo único que tiene que hacer es sujetarse ante la voluntad de Dios diciendo amén. Eso lo encontramos en Deuteronomio en el capítulo 26. Y vamos a continuar en este pasaje de Deuteronomio capítulo 11. Y quiero detenerme particularmente en el versículo 10. Y esto es muy importante, quizás hacer la lectura completa para que tuviéramos el contexto y no estarme deteniendo de verso en verso. Pero mire cómo Dios hace la claridad. La Biblia dice que las cosas del Antiguo Testamento son sombra de lo que había de venir. Podemos encontrar, y recuerde que ya compartimos en una entrega anterior, 1 Corintios capítulo 10, diciendo que las cosas que le aconteció al pueblo antiguamente fueron puestas como ejemplo, ocurrieron como ejemplo para nosotros los que vivimos en estos días, para que tengamos temor de Dios y no pequemos como ellos pecaron y se obstinaron en hacer lo que ellos querían. Aquí Dios aclara, mire, para entrar a la tierra prometida usted tiene que tener, para entrar a la bendición usted tiene que tener algo claro. Y dice, la tierra a la que vas a entrar para tomarla no es como la tierra de Egipto donde saliste, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Estoy leyendo Deuteronomio 11:10. Dios dice, mire, usted está enseñado a vivir de una manera. Usted, antes de conocer a Dios, era una persona que era declarado según Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, éramos enemigos por nuestros pensamientos, por nuestros delitos. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, por causa de nuestros pecados, por causa de nuestros delitos y pecados. En esa naturaleza que teníamos, era una naturaleza de muerte espiritual, no teníamos relación con Dios. Hacíamos las cosas de manera carnal y no de manera espiritual. Vivíamos de una cierta manera, como esclavos. Para obtener nuestro sustento, éramos nosotros los que interveníamos con nuestras manos, con nuestro esfuerzo, con nuestro sudor para ganar el pan. Pero ahora que venimos al reino de Dios, el Señor dice, no se angustien por lo que van a comer, lo que van a vestir, porque la gente del mundo, las gentes del mundo son las que se angustian por todas esas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá como añadidura, dice la Biblia. Y pone como ejemplo a los lirios del campo, a Salomón, que ni trabajan, ni hilan, ni aun Salomón con toda su gloria y su riqueza se vistió como uno de los lirios, y dice que Dios los viste así, que Dios alimenta a las aves del cielo. Entonces dice, no se angustien por esas cosas, Dios les va a dar esas cosas como añadidura. En el Nuevo Testamento entonces encontramos lo mismo que aparece aquí en Deuteronomio. Está estableciendo, la tierra donde van a entrar no pueden hacer las cosas como las venían haciendo antes, de donde salieron, de la esclavitud, de cuando eran enemigos de Dios, cuando no conocían a Dios. Y aclara en el versículo 11, la tierra a la que van a entrar a poseer es tierra de montes y de vegas, es decir, unos lugares más altos y más elevados de lo que nosotros estamos acostumbrados a estar. Eso habla de una naturaleza espiritual superior, que nosotros debemos caminar a ese nivel superior y ya no en la bajeza, ni en lo humano, ni en lo natural como caminábamos antes. La Biblia habla en Santiago que la sabiduría de este mundo es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es pura, es buena, es honesta, es limpia. En Isaías, Isaías 50, dice el Señor que así como sus caminos son más altos que nuestros caminos, permítame por favor ir hacia ese pasaje.
Isaías 55, perdón. Isaías 55 en el versículo 6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámele en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Escuche esto. Primero dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. La pregunta es, ¿dónde puede ser hallado? Y donde es hallado, tengo que ir. Tengo que acceder al lugar donde es hallado. Y ese lugar es de una naturaleza espiritual. Primero, dice, búsquenlo. Es decir, usted debe tener un desplazamiento, no necesariamente físico, pero de una condición a otra, de un lugar a otro, no necesariamente físico, de una posición a otra. Eso es buscar, es un traslado, es un desplazamiento, es un cambio de, no necesariamente lugar, no estamos hablando de lo físico, sino también espiritual, aquí lo dice más adelante. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámele en tanto que está cercano, deje el impío su camino. Aquí ya empieza a tener esa relación espiritual. Para hallarlo, tengo que dejar el camino en el que ando para ir al lugar o tomar el camino donde lo hallo. Ojo con eso. Dice, y deje el hombre impío sus pensamientos. Ojo con esto. Para hallarlo, debo dejar un camino y estoy en ese camino por los pensamientos que tengo. Ahora, ¿cuál es el nivel de esos pensamientos? Recuerde que hablé de Santiago, que son terrenales, son pensamientos naturales, son pensamientos bajos, porque son pensamientos, dice, impíos. La Biblia dice que nosotros tenemos que transformarnos. Primero dice que no nos conformemos a este mundo, a esta bajeza, sino que nos transformemos por medio de la renovación del entendimiento. La transformación posible, la única transformación posible, viene por la renovación de la mente. Y aquí lo que está estableciendo la palabra es, claramente, deje el tipo de pensamiento que tenía anteriormente cuando era esclavo, cuando no vivía con Dios. Sigue diciendo el pasaje, vuélvase al Señor, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos, mis caminos, dice el Señor. Como son más altos, Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios establece esa diferencia y es de una altura. Por eso dice, búsquenlo mientras pueda ser hallado. Para buscar a Dios, para poder encontrarlo, tengo que hacer un desplazamiento de la mentalidad de bajeza a la mentalidad de altura. ¿Y por qué le digo de altura? Porque Dios mismo lo dice, mis pensamientos no son como los suyos. Así como son los cielos más altos que la tierra, mis pensamientos son mucho más altos que los suyos. Pero en el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuándo tenemos la mente de Cristo? Cuando nos permitimos salir de la mente cautivo y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aceptamos la mente de Cristo, aceptamos el pensamiento de Dios. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? Dios no lo establece en su palabra. Yo tengo la mente de Cristo cuando me apropio de la información de Dios que está sustentada en este escrito. Tengo la mente de Cristo cuando me apropio de la verdad divina, la hago mía. Y ya entiendo que la manera de obtener la bendición de Dios, la bendición del cielo, no es como yo lo hacía cuando no conocía a Dios, cuando estaba esclavo, sino ahora siguiendo los principios que Dios ha establecido. Bueno, entonces, volviendo a Deuteronomio capítulo 11, el Señor dice, la tierra a la que vas a entrar para tomarla es tierra de montes y de vegas, lugares altos. Dice, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Es decir, aquí, usted antes regaba con su pie y plantaba su semilla, su pie, su semilla. Es decir, dependía usted de usted. Ahora no. Ahora en el Nuevo Testamento, brother, tenemos que aceptar la nueva realidad que es espiritual. 1 Corintios 2 dice, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si usted quiere obtener la bendición que es de naturaleza espiritual, tiene que ajustar su vida a esa naturaleza. Salir de aquí de esta bajeza de pensamientos bajos
y tomar la altura de Dios, buscarlo a Él donde puede ser hallado, entrar al reino de Dios, donde Dios gobierna, donde Dios domina, donde Dios ha establecido su poder. Ok, luego dice su poder y su señorío, y evidentemente su bendición. Es una tierra que bebe las aguas de la lluvia del cielo, una tierra de la que cuida el Señor tu Dios. Siempre estarán sobre ella los ojos del Señor tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Dios está diciendo, mire, Dios está diciendo, yo soy el que cuido de esta tierra. Yo soy el que la protejo. Yo soy el que velo por esto. Ni aun Salomón se ha vestido con toda la gloria como yo he visto a un lirio del campo, aunque su vida sea un día. Según la Biblia, no es que el pasto dure un día, pero según el ejemplo que el Señor Jesucristo pone, dice, la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el fuego. Aunque a esa hierba le da un día de vida, dice Dios no tiene problema en vestirla mejor que Salomón, con toda su gloria. Mejor que Salomón. ¿Quién compraría el vestido más costoso si tendría solamente un día de vida? Dios lo que está diciendo es, mire, eso no interesa. Yo le puedo dar lo mejor, absolutamente lo mejor. Dios quiere establecer lo mejor para nosotros. Dios quiere que entendamos que Dios es el que cuida de nosotros, que Él es nuestro proveedor y la única manera de hacerlo a Él nuestro proveedor es cuidando de obedecer todos sus mandamientos. Todos sus mandamientos. Dios quiere que dejemos de depender de nosotros mismos, de nuestros recursos, de nuestra capacidad, de nuestro intelecto, de nuestras relaciones comerciales o de amistades, nuestro círculo de amistades o de socios o de mercado. Dios quiere enseñarnos a depender completamente de Él y solo de Él. La tierra que vamos a poseer no es una tierra. Las bendiciones en el reino de los cielos no se obtienen como la gente la obtiene en el mundo. Ya no es así. Ahora lo hacemos sujetándonos a los principios que Dios ha establecido. Así lo deja claro. Y luego dice, si obedecen cuidadosamente los mandamientos que les prescribo, amando al Señor su Dios, sirviéndolo con todo su corazón y con toda su alma, dice, yo enviaré la lluvia temprana, tardía, bendeciré los campos para sus ganados, es decir, todo será bendición. Y Dios dice, yo lo haré, yo lo haré. La Biblia dice que para el hombre carnal no entiende las cosas que son del Espíritu. Dice que para él son locura. Pero se supone que para nosotros los cristianos esto no debe ser una locura. Esto es así. Dios ha establecido su palabra y como dice la misma escritura, el Señor dice, no te digo que si crees verás la gloria de Dios. El problema es que somos muy incrédulos porque creemos que creemos. Lo único que creemos es que creemos que creemos. Porque decimos que creemos en la bendición, pero no hacemos lo que dice que tenemos que hacer para obtenerla. Sí, Dios nos va a bendecir, no, tranquilos que Dios, tengamos confianza en Dios que Dios nos va a bendecir. Pero ¿estás haciendo lo que Dios dice que hagas? Eso es lo que dice el Señor, porque me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les ordeno. Eso es incredulidad. No es fe, no es credulidad decir yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a prosperar, yo sé que Dios, confieso, declaro, decreto, pero solo de labios. Ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dijo el Señor. Creer es obedecer. Estoy haciendo lo que Dios me dice que haga. Y cuando entonces lo hago, tengo argumentos de fe. La fe sin obras está muerta. Mis hechos son los argumentos de mi fe que me dicen, entonces yo sé que Dios lo hará, porque Él ha prometido que lo hará, porque estoy cumpliendo sus mandamientos, porque estoy amando a Dios. Ojo con esto, no es cumplir por cumplir. Recuerde que el mandamiento dice, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos, pero lo insiste permanentemente. Si amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, ama al Señor, ama al Señor, ama al Señor. El pasaje nos está mostrando que el secreto de esto es la ofrenda de Abel. Caín dio ofrenda, y como lo decía en otro momento, si Caín la dio, hay gente más mala que Caín.
porque con todo y siendo Caín dio la ofrenda. Y hay gente que no la da. ¿Dónde queda? Entonces, ¿en qué nivel? La cuestión no es solamente dar, sino darse a Dios, poner el corazón, como dice la Escritura, amar a Dios, amarlo con toda la mente, con todo el corazón. Entonces es preciso entender cómo es la manera, no es el interés por lo que yo voy a recibir, sino por lo que estoy haciendo y lo que está pasando en mi corazón, donde el Señor es mi Rey, mi Señor, mi dueño. Lo que estoy dando es mi vida, no solo dinero. Ahora bien, dice, pondrás estas palabras en tu corazón y en tu alma, las atarás como señal en tu mano. Y esto es importante, atarlas como señal en tu mano. Los judíos y algunos religiosos que son muy literalistas en este sentido, se amarran unas filactelias, bueno, etcétera. Lo toman literal, amárralo en tu mano. Aquí lo que está tratando de decir es que tu mano, al momento de ejecutar o de hacer algo, esté aferrada a cumplir la voluntad de Dios. Es como un movimiento, como si el movimiento ya estuviese direccionado. Ya sabe lo que tienes que hacer. Alguien decía, el que vive por principios ya tiene el 99% de sus decisiones claras. Hay gente que duda, ¿será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? ¿Cómo saber si esto es correcto, si no lo es? Cuando usted conoce los principios de Dios ya no le cabe duda. Cuando usted sabe cuál es el movimiento que tiene que hacer, no va a vacilar en hacerlo. Atar los mandamientos a la mano de Dios es tener claro lo que debo hacer, a lo que debo extender mi mano. Y lo que debo extender mi mano es a honrar a Dios, a hacer lo que debo hacer. Y alguien decía, cuando yo suelto lo que está en mi mano, entonces tengo la mano dispuesta para recibir lo que está en la mano de Dios, porque hay más gracia en dar que en recibir. Ahora bien, quiero pasar hay un principio, permítame, reviso mis apuntes. Y dice la Escritura, ay, ¿dónde están? En Deuteronomio 27, hace un momento me había equivocado de la cita. Y en el versículo 1 dice, Moisés y los ancianos de Israel le dijeron al pueblo, guarden todos los mandamientos que yo les prescribo hoy, el día que pases el Jordán para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Levantarás piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. En cuanto hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel como el Señor Dios de tus padres te ha dicho. El río Jordán es el límite entre el desierto y la tierra prometida. Esto lo que está tratando de decir es, mire, aquí voy a colocar una línea divisoria para que sepan que lo que está en el límite de la bendición y de la maldición, de estar dentro de la bendición o estar fuera, lo que es estar en ese umbral, en ese límite, son los mandamientos. Por eso van a establecer estos principios y van a dejar escrito esto allí en piedra calafateada con cal, para que esto quede claro y tengan ustedes siempre en su mente y en su entendimiento, lo único que me mantiene dentro de la bendición es la obediencia a los preceptos, y lo que me saca de esa tierra de bendición es la desobediencia a esos principios. Y sigue diciendo el pasaje. Las escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor Dios de tus padres te ha dicho. Verso 4. Cuando pues
hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal. Las revocarás con cal y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, no las labrarás con instrumentos de hierro, piedras enteras edificarás, con piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él un holocausto al Señor tu Dios. Sacrificarás ofrendas de paz, comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Después Moisés, junto con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, Israel. Algo importante, Dios está estableciendo la bendición por la obediencia y la maldición por la desobediencia. Y algo bien serio, Dios dice: guarda silencio y escucha, Israel. Hay muchas voces en nuestra mente, hay muchas voces en nuestro corazón. La mayoría suelen inclusive sobreponerse sobre la voz de Dios. Son las voces del temor, del miedo, de la duda, de la inquietud. Pero Dios nos llama a confiar, a creer en Él, a reconocer que Él verdaderamente es Dios, que no hay otro para seguirle, que nadie como Él, que Él es el Padre eterno y Padre bueno, que Él entregó su Hijo por nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Escucha, silencia tu corazón y deja que la voz de Dios entonces haga eco en tu alma, en tu corazón. Hoy has pasado a ser el pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuando empiezas a ser pueblo de Dios, tenemos claramente esta directriz: escucharás y cuidarás en obedecer. Oír es congregarse, cuidar de obedecer es vivir para Dios. Lo uno está relacionado con lo otro. Hoy tenemos tanta facilidad en escuchar la predicación de la palabra de Dios. En distintos continentes nos escuchan. Y gloria a Dios que esta palabra llega hasta lo último de la tierra. Pero después de aquí, de salir de esta predicación, tenemos que ir a vivir para Dios, para cumplirlo. Y mire lo que empieza a proclamarse. Aquel día, versículo 11, Moisés ordenó al pueblo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José, Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar maldición: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Hablarán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en alta voz. Hablarán los levitas y dirán a todo hombre de Israel en alta voz. Recuerde que acababa de decir, ojo con eso, en el versículo 9, dice: hoy has pasado a ser pueblo del Señor tu Dios. Ya es el pueblo de Dios. No es gente que no están alejados de las promesas de Dios, no. Porque alguien puede interpretar eso. Porque algunos piensan que las maldiciones no son para el pueblo de Dios. Recuerde que ya vimos en las primeras entregas que Dios juzgará a su pueblo. Y dice la Biblia que si somos juzgados es para no ser condenados. Ahora bien, el verso dice, verso 15, maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, cosa abominable para el Señor, obra de manos de artífice, y la ponga en un lugar oculto. Y todo el pueblo responderá amén. ¿Qué? ¿Maldito? ¿Cómo de responder amén a una maldición? Pregúntele a un evangélico de hoy, pregúntele. Si Dios te dice maldito por esto, maldito si haces esto, ¿usted respondería amén? Y le aseguro que la respuesta diría no, ¿cómo se le ocurre? Porque no conoce la escritura. Y seguro no tienen ni idea lo que significa amén. Y si no conocen lo que significa amén, la Biblia habla de Jesucristo como el amén, el testigo fiel. O sea, si no conocen lo que significa amén, no conocen a Jesús. Y si no conocen a Jesús, Jesús dijo: estudien las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas creen tener la vida eterna. Si no conocemos a Jesús, no conocemos la vida eterna. Entonces, bueno, y es primordial entender quién es el amén y qué significa amén. Lo que Dios estableció. ¿Ok?
Verso 16, maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que despedace el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Bueno, allí hay muchas descripciones de maldiciones, maldito, 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 y el pueblo dice amén, 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 amén. Y en Deuteronomio 28, que eso lo dejaremos para otra entrega, para la siguiente, habla de las bendiciones de la obediencia y bendiciones de la desobediencia también. Pero aquí hay algo, bueno, no voy a tener el tiempo de leer toda la lista, pero es bueno que usted lo haga, debe hacerlo. Y le aseguro que usted encontrará descubrir cosas, empezará a descubrir cosas en ese pasaje de las cuales seguramente usted no había encontrado una relación. ¿Se acuerda cuando hablamos de Caín, que había demudado su semblante? Que había empezado a ver cosas en su vida o empezó a experimentar cosas en su vida que seguramente no lo estaba relacionando con algo. Empezó a estar mal. Le dijo el Señor, si hiciera lo bueno no serías enaltecido. Y por eso andaba enojado, triste, airado. Y algunos no relacionan que tal vez ese estrés, esa ansiedad, esa angustia está relacionado a algo como una ofrenda. Si uno analiza toda esa lista de Deuteronomio, se dará cuenta que hay cosas que tienen raíces en la desobediencia o incluso en una ofrenda como la de Caín. Si Dios no lo hubiese dicho, seguramente no lo hubiese alguien relacionado, diciendo, wow, yo no sabía que no podía ser exaltado, colocar en lugar de bendición o de promoción. Si hubiese hecho lo correcto, si hubiese llevado una bendición. Dios quiere que nosotros entendamos que hay cosas que tienen unas raíces profundas, espirituales, que desencadenan maldiciones. Y si empezamos a mirar cada uno de esos, no simplemente Dios no le da maldecir por maldecir, como que si Dios estuviera diciendo por donde quiera voy a atravesarle el demonio para que le haga imposible la vida y voy a mirar en qué más pienso para llamarlo maldito. No. Es que hay situaciones que tienen como raíz una desobediencia porque uno ha entregado su corazón a los ídolos, al dinero, a la avaricia, a su propia vanidad, ego, etcétera, etcétera, y no a Dios. Es bueno hacer esos análisis y mirar por dónde vinieron las cosas, qué sucedió, para volver ahí y repararlo, para no seguir en esa misma cadena de maldiciones. Problemas no solamente económicos están relacionados con un robo a Dios, familiares, enfermedades y de todo tipo. Por eso es bueno analizar esa lista. Pero lo veremos después. Ahora quiero avanzar para el libro de Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, porque era importante llegar a comprender esto de las maldiciones y de las bendiciones de parte de Dios mismo sobre el pueblo que no tiene cuidado de obedecer a Dios, de honrar a Dios debidamente y darle el corazón completamente al Señor. Isaías capítulo 1. Esto tiene como contexto también una enseñanza anterior de esta misma serie donde compartíamos en Sofonías. Sofonías capítulo 1, desde el verso 1 al 18 compartimos en aquella vez y hablamos que Dios dice que la gente que no le honra de corazón dice que serán cortados y asoladas sus riquezas. Como Dios realmente enjuicia y cómo realmente es necesario temer a Dios, porque no hay que tomar la vida de los principios de Dios de manera deportiva. Bueno, Isaías capítulo 1, vamos rápido porque el tiempo apremia. Aquí se desprenden otras porciones bíblicas que vamos a ver si podemos alcanzar a verlas. Versículo 1 dice, Isaías capítulo 1, versículo 1 al 5. Y luego haremos un salto al versículo 15. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén. Esto es referente al pueblo de Dios. El profeta de Dios está viendo algo referente al pueblo de Dios. Dice,
la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oigan cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. ¿Se acuerda que en Deuteronomio decía, guarda silencio y escucha a Dios? Escuchen cielos, escuchen tierra, porque habla el Señor. Y miren lo que dice, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Tomemos el tiempo que sea necesario para extraer el sustento espiritual que tienen estos versos. La religión tradicional, la religión católica, habla del pecado original. Y usualmente la gente cuando se refiere o piensa en el pecado original, piensa ¿en quién? En Adán y Eva, yo lo escuché. Piensan que el pecado original es el pecado de Adán y Eva y no. Dicen es el original porque pues no hay otro. Realmente el pecado no comenzó allí. El pecado original, el primer pecado, ocurrió en el cielo. Por un ser que se llamaba Luzbel en aquel entonces. Que se dejó llenar de argumentos, su mente vanidosa. Encontró justificaciones para rebelarse contra Dios. Créame que cuando la intención del corazón no está orientada por lo que Dios establece en su palabra, el corazón siempre va a encontrar razones y justificaciones para rebelarse y desobedecer a Dios. Hombre, a veces nosotros no lo pensamos, le tomamos muy a la ligera y pensamos que son razones que Dios puede comprender. Es que, Señor, tú sabes, mi necesidad económica es muy grande, mis compromisos financieros son muchos, Señor, es que no puedo, no me alcanza, no puedo honrarte, no tengo, no. Y son justificaciones, pero Dios siempre dijo, guarda todos los mandamientos y todos los estatutos. Satanás, en ese entonces Luzbel, no tenía la intención de dividir el cielo, pero en lo que en su razonar pensó que no era bien y que no funcionaba bien, porque es que el hombre orgulloso, soberbio, prepotente, donde quiera que llegue, así sea en el cielo, va a encontrar algo que esté funcionando mal. A él no le parecía que toda la alabanza tenía que ser para Dios, no le parecía eso. Y encontró razones suficientes y justificaciones para convencer la tercera parte de los ángeles. Hombre, es que la división tiene un mismo principio, siempre va a encontrar justificaciones. Mira lo malo incluso en el cielo y divide. Y siempre está mirando lo malo cuando el mal está en él. Y aunque él no pensó en dividir el cielo, terminó haciéndolo. Él nunca pensó ser Satanás y terminó siéndolo. Porque siempre el pecado va a cegar. Siempre la gente nunca, mejor lo digo así, la gente nunca tendrá razón, ni conciencia, ni claridad, sino ojos nublados cuando se empiece a rebelar contra Dios y no hace lo que Dios dice. Como este nunca quiso sujetarse, como nunca entendió el principio de autoridad de que Dios era el único soberano. Los que no entienden estos principios siempre terminarán rebelándose en soberbia, en insujeción y terminarán nublados de la mente, nunca comprenderán ni encontrarán razones y creerán que siempre tienen la razón y creerán que está bien lo que hicieron. Pero Dios lo establece claro. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Por eso es que Dios quiere formar el corazón. Por eso Dios quiere formar el corazón.
Él quiere que nosotros cuando seamos engrandecidos y bendecidos, por eso en Deuteronomio 8 dice, cuídate de olvidarte del Señor cuando empieces a habitar buenas casas, cuando empieces a ser bendecido, cuídate. ¿Y cómo nos cuida Dios? Probándonos en lo poco, formando nuestro corazón a través de las situaciones para que no seamos dependientes del dinero ni de nada, ni de nadie, ni de nosotros mismos. Por eso nos forma, por eso nos entrega los mandamientos, los estatutos, para formarnos. Pero deja claro, dice, yo crié hijos, los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Y escuche, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¡Wow! En Oseas el Señor dice, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. ¿Cómo no entienden cuál es su lugar? ¿Cómo no entienden que esta no es la mentalidad que yo quiero que tengan, sino que entren a la tierra, que tengan una tierra de montes, de vegas, de lugares altos, que tengan un pensamiento superior, que no sean como los demás hombres, como los del mundo, que se afanan por todas esas cosas y trabajan, como dicen por allí, por la carrera del ratón o de la rata, en una esclavitud permanente, tratando de seguir y continuar la subsistencia, la existencia, cuando Dios ha hecho o preparado camino de bendición para todos. No tienen conocimiento. ¡Ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malhechores, hijos depravados! Dejaron al Señor, provocando a ira al Santo de Israel, y se volvieron atrás. Recuerde que veníamos por lo de Deuteronomio. Si Dios dice maldito por esto, maldito por lo otro, uno no tiene que ser duro de cerviz como lo vimos en otra entrega. Recuerda lo que era la cerviz que lo explicamos. Hay que aprender a levantar la cabeza, pero también hay que aprender a agacharla. Si Dios dice amén, que el pueblo tiene que decir amén por esto, decimos amén. Está bien, Señor, entiendo, comprendo. Pero el soberbio, el orgulloso, le pasa algo negativo y no aprende de ello, sino que dice, no, vamos a seguir adelante, nada ha pasado, vamos hacia adelante, continuemos, y todo es superación, y no ha entendido. Mire, no siempre se puede seguir adelante, no siempre se puede avanzar. Dígale eso a alguien que esté al borde de un precipicio. A veces hay que convertirse, hay que dar la vuelta, como dice Jeremías capítulo 6, paraos en los caminos, preguntad cuál sea la senda antigua y andad por ella. Y el pueblo dijo, no andaremos. Versículo 4 al final, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Provocaron la ira de Dios, porque abandonaron a Dios. Abandonaron la casa de Dios. Habacuc dice, todas sus casas están artesonadas, pero la casa de Dios, ¿cómo está? ¿Cómo nosotros pretendemos hallar el favor de Dios? Por eso decía Malaquías y Sofonías, ¿cómo me pueden agradar si hacen esto? ¿Cómo? Busquen ahora y rueguen, como decía Malaquías, por el favor de Dios. Y ya lo vimos en otras entregas, verso 5. ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? ¿Por qué quieren ser castigados aún? ¿Todavía se rebelarán? Toda cabeza está enferma y todo corazón adolorido. Toda cabeza está enferma y todo corazón adolorido. Por cuestión de tiempo, solo pudimos llegar hasta aquí, pero en la próxima enseñanza estaremos abordando algo supremamente importante, como todo lo que hemos venido tratando en esta serie. Va a ser una serie prolongada en distintos temas. Estamos por concluir ya la subserie de fondos insuficientes, y dentro de la gran serie de Dios te quiere bendecido, entraremos a otra temática que también es de muchísima relevancia, pero es importante establecer este fundamento para que tengamos claro cuál es el plan y el propósito de Dios. Que no terminemos provocando la ira de Dios y decir como dice el Señor acá, toda cabeza está enferma y todo corazón dolido o adolorido. ¿Por qué la cabeza está enferma? Porque los pensamientos, en vez de estar en la altura donde debían mantenerse, estaban recibiendo el pesar y el dolor y la aflicción, un corazón, como le dijo Dios a Caín, con un semblante demudado.
porque no estaban caminando en la altura que Dios les decía que caminaran. Estar en los mandamientos de Dios es tener la mente allí, esperanzada, confiado en Dios, y no como todos los demás, afanándose, inquietándose. Confía en Dios. Si tú sabes que estás haciendo lo correcto y estás obedeciendo a Dios, entonces empieza a creer y confía, no dudes. Dios es fiel a su palabra. Esto no lo escribió un hombre. Esto lo está garantizado, permítame decirlo de esa manera, y firmado por la sangre de Jesucristo. No permitamos que nuestro corazón termine dolorido, que nuestra mente esté enferma, no más mentes enfermas, no más mentes que están deteriorando, porque eso es la enfermedad, el deterioro de la salud que le es natural al cuerpo. No deterioremos la salud mental espiritual. No permitamos que esto venga a afectar nuestro pensamiento, sino que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Muchísimas bendiciones para todos. Bendiciones.